Bueno, eh, estos slides son más o menos, yo los armé para una materia que daba en la tecnicatura, que era de Python, ¿sí? Y es como los primeros conceptos de lenguaje de programación, pero esto ustedes ya lo saben, se supone, ¿sí? Un programa es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Para realizar una tarea específica, genial. ¿Qué es un lenguaje? Esto te lo vimos en la unidad 1, nosotros C, ¿no? Un conjunto de símbolos, o en la 3, a lo sumo. Un conjunto de símbolos y reglas usados para escribir los programas. Sí, eso es un lenguaje. Conjunto de símbolos y reglas. Eh, bueno, y acá venía la parte importante de lo que estábamos hablando un poco en la clase pasada. Se pueden clasificar los lenguajes de programación según el propósito, que puede ser, por ejemplo, general o específico. ¿Qué ejemplo? No sé, no me acuerdo ahora si después en los slides vienen los ejemplos o no. Pero, por ejemplo, el Python es un programa de propósitos generales, porque sirve para hacer cualquier cosa. En cambio, hay otros lenguajes, como por ejemplo, qué sé yo, el R, que es muy específico para hacer estadística. O el Octave, que es muy específico para hacer todo lo que es, bueno, para hacer funciones, para hacer álgebra. ¿Sí? No es como que, capaz que se puede hacer otras cosas, pero no está hecho para eso. El Fortran es un lenguaje muy viejo que se usa hasta el día de hoy, más viejo que C incluso, que se puede hacer cualquier cosa, pero está reoptimizado para hacer trabajos, por ejemplo, de álgebra, ¿sí? Entonces, esos serían de propósito específico. Aunque puedan trabajar haciendo otras cosas, tienen su funcionalidad muy específica. Y después hay otros que son de propósito general y que sirven para hacer cualquier cosa, que se llaman de propósito general. Y depende de la compilación, puede ser que sean compilados, como el C se compila. Nosotros ustedes escriben el código fuente, lo compilan, se transforma en un código objeto, y, y cuando se transforma ese código objeto, después de eso se ejecuta, ¿sí? Y lo otro que puede ser es cuando un lenguaje es interpretado. Interpretado quiere decir que se va a ir línea por línea, viendo qué pasa en la línea esa, ¿sí? Y se va a ejecutar esa línea específicamente. Si, por ejemplo, hay una rama, como por ejemplo un if, ¿sí? Y hay una línea que está mal escrita, que tiene un error de sintaxis, pero que por algún motivo no pasa por ahí el lenguaje, el flujo de la ejecución, no da errores, ¿sí? Porque es interpretado. Es como que va línea por línea. Si llega a haber algún error en alguna línea, no se ejecuta, ¿sí? Y después, Python en realidad es algo que está medio entre el medio de los dos, porque en realidad es interpretado, pero hay algo que se llama bytecode, que es algo como una precompilación que se hace a lo que nosotros escribimos, y después sobre esa precompilación como que se va ejecutando. Entonces, va a haber muchas veces que no va a haber errores de sintaxis, pero nos van a saltar errores cuando llegamos a una parte específica del código. Y hay otras veces que ustedes van a ver que, aunque esté dentro de una rama de un if que no entra nunca, hay errores de sintaxis que sí se las va a corregir, ¿sabes? Entonces, el Python es como que no es ni compilado ni interpretado. Interpretado, por ejemplo, sería específicamente el bash, cuando ustedes hacen los scripts, digamos, acá en Linux, para hacer algo, para que haga algo. O el Octave también es interpretado. Bueno, y después está, según el paradigma, que esto es lo que habíamos charlado un ratito el otro día. Eh, nosotros, cuando nosotros vimos C, habíamos visto digamos, vimos que era por procedimientos, es como que funciona, así se llama por procedimiento. Se llama, lo podemos dividir en imperativo o declarativo, y en el imperativo, donde está el C, donde está Python, está por funciones, por procedimiento, que es el procedimental, o el orientado a objetos, que vendría a ser una cosa más como C++, Python, bueno, y hay muchos otros lenguajes, Java, qué sé yo.
Ya vamos a ver después cuándo vamos a usar lo orientado a objetos. ¿Sí? Nosotros hasta ahora lo único que vimos fue por procedimientos, o por funciones, o... Nada de esto no quita que no sean estructurados los programas, ¿no? Todo esto siguen siendo lenguajes estructurados, sí o sí. Pues después estos declarativos son lenguajes más fumados, la verdad. Eh, Hay uno que se llama Haskell, Haskell, después, ¿qué otro lenguaje? No me acuerdo. Qué sé yo, digamos, tienen su funcionamiento, el paradigma es, por ejemplo, en leyes lógicas, ¿eh? O en leyes matemáticas, por ejemplo. Y funciona así, se escriben los programas y ¿qué es lo que quiere decir que cambia el paradigma? Cambia cómo se tiene que pensar un programa. Ya cuando veamos dentro de los imperativos, cuando empecemos a pasar a programación orientada a objetos, van a ver cómo tenemos que cambiar un poquito la manera de pensar nuestros programas. ¿Eh? Bueno, pero esta es simplemente una clasificación, nosotros vamos a usar los dos de arriba. Bueno, lo de bajo y alto nivel ¿se acuerdan cuando vimos, cuando empezamos viendo la unidad 1 de C, habíamos dicho que era nivel bajo porque podíamos estar muy cerca del hardware, podíamos interactuar muchísimo con el hardware, ¿sí? Y alto en realidad es cuando es más user friendly, o sea, cuando es muy cómodo, muy fácil de usar para el humano. Bueno, C era más bien tirando a bajo y Python es más bien tirando a alto. ¿Sí? Vendría a ser como que también otra manera de pensarlo es como que un lenguaje de alto nivel uno escribe las cosas más parecido a como habla. ¿Sí? Y en un lenguaje de bajo nivel uno tiene que escribir más parecido a cómo lo va a entender la computadora. ¿Sí? Bueno. Y respecto al tipado, es algo que vamos a ver. El tipado se refiere al tipo de datos. ¿Sí? El tipo de datos. El C, los tipos son estáticos. Cuando veíamos que cuando un archivo, cuando una variable era, decíamos, che, bueno, esta va a ser A, esta va a ser una variable A, va a ser un entero. Era un entero y listo, ¿sí? No podía ser otra cosa que un entero durante toda la ejecución del programa. Entonces eso es tipado estático. Porque una vez que se define un elemento, no cambia más. En cambio, Python es de tipado dinámico. Nosotros vamos a poder cambiar los tipos de datos en cualquier momento. Mientras estamos trabajando, vamos a cambiarle los tipos de datos y ni nos vamos a enterar. Es más, de entrada, nosotros no hace falta que definamos qué tipo de dato va a ser algún elemento. O sea, nosotros no nos hace falta decir, voy a tener una variable A que va a ser un entero. No hace falta. Cuando llegue el momento de usar A, lo voy a transformar en entero y en ese momento se va a transformar en entero y listo. Y si al siguiente momento se transforma en una cadena, lo lamento, se transforma en una cadena. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que es tipado dinámico. Pero también quiere decir, también se caracterizan en cuanto a si el tipado es fuerte o débil. Tipado fuerte se refiere a que una vez que nosotros tenemos un tipo de dato, no existe posibilidad, estoy hablando del tipado fuerte, no existe posibilidad de que yo cargue otro tipo de datos ahí. ¿Sí? Por ejemplo, con esto. Y bueno, y débil sí que quiere decir que sí se podría cargar otro tipo de datos. Por ejemplo, basado en esto, ¿qué creen que es fuerte o de tipado fuerte o tipado débil? Débil. Débil. Ajá. ¿Todos piensan lo mismo? ¿Todos piensan lo mismo? ¿Alguien más piensa? ¿Por qué dicen débil? Supongo porque puedes hacer un cast o algo así. Correcto. Un cast puede ser incluso, los cast pueden ser implícitos. Vos agarrás un float y lo pasas a un entero y pasa. ¿Sí?
O un entero a un float y pasa. O un carácter a un entero y pasa. Y vos decís, che, pero no es el mismo tamaño. No solo no es el mismo tipo de datos, sino ni siquiera es el mismo tamaño. Y bueno, pasa igual. Y bueno, pero hay algunos que se rompen. Sí, bueno, hay algunos que se rompen. O sea, no es completamente débil, pero es bastante débil, ¿sí? El tipado es débil. En cambio, Python es más fuerte el tipado que C. Porque cuando yo te digo que un dato tiene que ser de algún tipo para que funcione, se rompe si no es de esa manera. ¿Está? O sea, pero decir, che, pero habías dicho que el tipado era dinámico y que podía cambiar. Sí, también, una cosa es que pueda cambiar, pero no le puedo sumar cosas que no se pueden, que no se pueden sumar, ¿sí? No le puedo agregar cosas que no se pueden agregar. Eh, si yo ya tengo un tipo de datos determinado, yo no puedo, no puedo hacer cast. No se hacen los cast, ¿sí? Yo lo que hago en ese momento es, yo destruyo el objeto y creo otro nuevo del otro tipo, ¿está? No se hace ningún cast, no es que, se adapta a la variable, no. Si yo tengo un dato entero y lo paso, y yo tengo que A vale 3 y después digo, A vale A vale el carácter A o el carácter B, no es que le estoy cambiando el valor de A, no. Estoy destruyendo el objeto anterior y estoy creando un nuevo objeto, ¿sí? De un nuevo tipo. Esa es la diferencia. Entonces, el tipado es fuerte, porque no me deja cargar cosas adentro de otras cosas que no son las que corresponden, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de esto, aunque parezca medio raro. Ya lo van a ver. Bueno, resumiendo, el Python es un lenguaje de propósitos generales e interpretado. Es multiparadigma porque puede funcionar con cualquiera de todos los paradigmas, ¿sí? Pero principalmente en programación orientada a objetos. Es de alto nivel, o sea, todas las cosas que nosotros escribamos van a ser siempre pensando en escribir lindo para que se entienda y tienen que siempre pensar que hay que escribir lindo. Y es de tipado dinámico y fuerte, ¿sí? Y hay dos formas de ejecutar el código, ¿sí? Está el modo interactivo, que es el que vamos a ver ahora con el IPython. Yo les voy a mostrar el IPython, pero pueden usar el Python común, pero van a ver que en 3 minutos van a decir, no, sí, está es mejor el IPython. Porque en el IPython ustedes pueden autocompletar más fácil, pueden volver líneas para arriba más fácil, etc. Y está el modo secuencia de comandos. El modo secuencia de comandos es usando los archivitos, archivitos .py, ¿sí? .py, que son los archivos de Python. ¿Sí? En vez del .c es .py, PY. Luego, para usar el modo interactivo, nosotros lo que vamos a usar es la consola que se llama REPL, ¿sí? REPL, esto se acuerdan que yo les decía, no me acordaba qué quería decir, quiere decir read, eval, print and loop, ¿sí? Read es lee la instrucción que nosotros le damos, la evalúa, imprime el resultado y vuelve a empezar, ¿sí? Eso es lo que quiere decir REPL. REPL es esto. Ahí lo tengo acá. Hay Python. Vamos a agregar la letra un poco. ¿Ven? Eso es el IPython, ¿sí? Este es el IPython. Para salir de acá, ahora después de estar en los slides, apretamos Control D y te aparece esto. Do you really want to exit? Y ponemos la Y, porque es sí o no. Esto es para toda la vida para Python, para Linux. Siempre cuando nos da opciones, obviamente nosotros tenemos que poner una o la otra. La que está en corchetes o la que está en mayúsculas, en Linux esto, lo que está en corchetes, entre corchetes, o lo que está en mayúsculas, es la opción por defecto. Entonces nosotros con el Enter tomamos la opción por defecto. ¿Sí? Solo con Enter. No hace falta escribir nada. Si nosotros estamos así, por ejemplo, y yo puedo escribir, eso no me priva de que yo no pueda escribir ahí si quiero. Pero muchas veces es al pedo, porque yo ya apreté, yo ya tengo, bueno, sí, a veces que estoy más cerca del Enter que otra cosa. El otro programita es el solo Python, que es exactamente el intérprete que nosotros vamos a usar, ¿sí? Pero es el mismo, fíjense que es el mismo que corre acá, es el 3.10.7 en mi caso. Es exactamente el mismo, ¿sí? Y algunas características. Bueno, primero, fíjense que te ponía una liñita acá y te decía el número de la instrucción. Es unas giladas. Después eso se puede utilizar más adelante. Y este no. Este simplemente tiene las 3 barritas.
Pero creo que por ejemplo, cuando yo aprieto A, hago el espacio y aprieto para arriba, es como que me trae lo último que yo hice, la última línea que ejecuté, ¿sí? En cambio, si yo pongo el IPython y yo aprieto el A y hago para arriba, ven, me aparece lo último que hice con A. Es como que si estás apretando para arriba, ¿sí? Entonces yo apretando para arriba aparecen todas las cosas que yo hice con A, ¿sí? Con la letra A. Y si no, si lo hago simplemente para arriba es el print al mundo, que es lo que les mostré el otro día, ¿sí? Simplemente para arriba, porque no hay nada escrito ahí. Con control L borra la pantalla. Es Linux, eso es de Linux, digamos, con control L. Creo que vale el clear también. Sí. ¿Y el CLS, verdad? No, pero el clear sí. Decía lo de CLS porque hay veces que en Linux anda el CLS también. En mi caso no. Pero hay veces que lo tienen hecho en alias, ¿sí? Y en Windows tienen hecho el alias con clear. Eso creo casi seguro que el clear funciona. Pero el control L también funciona, que es lo mismo que clear. Eh, bueno, ese es el REPL, ¿sí? Eso lo vamos a usar mucho. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a dejarlo puesto. Bueno, eso es lo que le decía, ¿no? Python y Enter. Acuérdense que pueden autocompletar, o sea, ponen Py y Tab, y depende de qué tengan instalado, puede ser que les aparezca varias cosas, o puede ser que directamente les aparezca Python y chao, ¿sí? Eh, la diferencia es que en el modo interactivo en el REPL de Python, la consola de Python, acá yo tengo que decirle si quiero salir o no. En cambio me parece que si pongo Python sale de pecho. Si pongo control D, ahí está, sale de pecho sin preguntar, ¿sí? Esa es la diferencia entre los dos, para salir. En Windows creo que tienen que poner, a ver acá lo había puesto, en Windows tienen que escribir control Z, me parece. Después, me parece que más adelante dice. Bueno, para instalar el Python, acá está lo que más o menos les había dicho el otro día. En Windows, para lanzar la aplicación, desde la terminal van a escribir Python y después Enter. Si no lo tienen, les puedo asegurar que en 3 segundos les aparece la ventanita al lado y dice, oh, ¿quieren instalar Python? Y les aparece la ventanita que ahora les voy a mostrar. Ahí está. Para salir desde Python, solamente Control Z y Enter. Ahí está, esto les aparece. No sé si este es un Windows 10, creo, no sé, no tengo ni idea. Pero les aparece una ventanita acá. Si ustedes escriben Python y no lo tienen en la consola, al toque les aparece esto al lado. Y dice, oh, ¿quieren instalar Python? Está Python.3. Listo. Y si no, no sé cómo se llama esto, Microsoft Store. ¿Sí? Escriben Python y les aparece esto. Lo instalan y listo. No quiere decir que no los estoy alentando a usar Windows, es más, yo si es por mí lo tendría que borrar, pero a los que quieran aprender, aunque tengan el Windows, pueden usarlo. Bueno, cuando tengamos, obviamente, códigos más complejos, ¿qué va a pasar? Y no podemos estar jugando con la pestañita esta, con la cosita esta, ¿sí? Aunque ustedes no crean, lo uso mucho de calculadora esto. Yo siempre ni siquiera sé de cuál es la calculadora ni cuál es el programita de la calculadora. Si yo tengo que calcular algo, abro este programita, abro el Python. Entonces, eso, tengo que calcular una suma, tengo que sumar algo, 3 más 5, chao, y lo hago así. Digamos, sirve de calculadora también. Por eso, la verdad lo uso. Eh, Bueno, pero cuando queremos ejecutar un programa más complejo, puede ser que nos empecemos a cansar de estar cargando y cargando lo mismo, porque muchas veces si se rompe hay que volver a cargar desde el principio, ¿sí? Entonces, lo que se hace es usar un archivito que tenga una extensión .py, ¿está? En, en Windows pueden ejecutarlo en cualquier cosa, pueden usar Notepad, pueden usar en Linux el Gedit, el Nano. Después les voy a pasar un meme que está muy gracioso. Yo no sé de verdad cómo usan Nano. No sé si se conectó Santucho.
Santucho usa, me parece que él usa el nano. No, él usa el teléfono, a ese ya es un psycho de otro nivel. Eh, pero hay gente que usa el nano, yo de verdad no entiendo. No entiendo cómo pueden usar eso. Pero pueden usar Heavy, que está bueno, que es de tipográfico, así. Tiene muchos lindos colorcitos, y yo, o BIM, si están del lado bueno de la fuerza, van a usar BIM. Bueno, acá está, ¿ven? Esto se los voy a mostrar acá. No sé dónde estoy en el coso. Acuérdense, cuando vieron, ¿se acuerdan del comando cambiar de directorio, CD? Bueno, yo tengo una carpeta que se llama borrar, que obviamente nunca la borro. Y dentro tengo un directorio que se llama Python, y yo puedo ir, en vez de ir de borrar, enter, CD, Python, enter, ¿sí? Yo puedo hacer todo al mismo tiempo. ¿Tá? Yo puedo poner CD, borrar, Python. ¿Sí? Voy a dejarlo ahí y vamos a crear un directorio que se crea con mkdir de make directory, ¿sí? Mkdir. Voy a crear algo que se va a llamar incubador. Bueno, y vamos a ir a incubador. Y ahí vamos a crear el saludo. Saludo.py. Ahí está mi archivito saludo.py. Y era un print a la mundo, ¿no? Las comillas, ya vamos a empezar con Python, pueden ser o comillas simples o comillas dobles. Me gusta poner comillas simples, siempre que se pueda. Y ya vamos a ver la otra cosa. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, yo salgo de acá, guardo, en BIM me pone C, WQ es para guardar y salir. Para W solamente es para guardar. WQ es guardar y salir. Y acá es que cómo se ejecuta el saludo.py. Python, saludo.py. Listo. ¿Sí? Y con eso tiene su primer programilla. Y este es con archivo.py. ¿Está? Profe, Sí. profe, ¿y qué diferencia hay entre las comillas simples y las comillas dobles? Ninguna en absoluto. Ah, Nada de las nada. No, es lo mismo. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Comilla simple, comilla doble. Obviamente que si abrís la comilla simple, tenés que cerrar comilla simple, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? Esto nos va a servir si, por ejemplo, tenemos que escapar algo. Por ejemplo, si yo tengo que poner mundo entre comillas, yo puedo ahí usar las comillas dobles. yo pensé que había una diferencia, por eso. No, Ah, no está. ¿ven? Ahí no hace falta escapar las comillas porque uso comillas diferentes. ¿Ven? Pero también podría haber hecho al revés. Podría haber hecho acá poner las comillas dobles y acá poner las comillas simples. La comilla simple doble. ¿Ven? No era eso, era esto. ¿Ah? Es exactamente lo mismo, comilla simple, comilla doble. Pero siempre que usas una, tenés que cerrar con la otra. Y lo bueno, ¿para qué sirve una u otra? Y justamente para eso, para adentro poner comillas. Entonces, yo siempre uso comillas simples. Siempre. Profe, la ¿Qué? palabra Python, ¿qué hace? ¿Te compila y te ejecuta? La palabra Python, así, lo que hace justamente es, hace el bytecode este, pero que después lo tira también, ¿verdad? No sé, fíjate que no hay nada en el directorio. El S-L, tampoco no hay nada, ni archivo oculto ni nada. Crea el Python así, crea este bytecode y después lo ejecuta. No lo compila, el archivo no está, no hay nada compilado acá, ¿ven? Y yo, el único archivo es saludo.py y yo lo abro y es eso, ¿sí? Por eso es interpretado, porque agarro ese archivito y no me genera otro archivo, que ese es el que tengo que ejecutar. No, poner Python directamente lo ejecuta y chao, ejecuta eso que está. Los pasos intermedios que haga, ese es otro problema, pero simplemente ejecuta eso que está. No me crea nada, fíjense que no hay ningún otro archivo en el directorio, ¿sí? Solo crea, digamos, interpreta ese archivo. Y el tema de inclusión de bibliotecas, Falta todavía. Ya lo vamos a ver. a ver,
Generalmente son módulos o paquetes, no son bibliotecas. Bueno, print, obviamente, la primera función que vamos a ver es para imprimir algo en pantalla. Y es una función, o sea, que se pone entre paréntesis, y en el argumento, ¿sí? El argumento, se sigue llamando argumento a esto. El argumento es lo que está dentro entre paréntesis, eso es lo que imprime. Si nosotros después vamos a tener variables, vamos a ver que podemos poner la variable directamente y la imprime, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a hacer el primer uso de esto. Vamos a poner saludo es igual a, y ahí vamos a poner hola mundo, ¿sí? Saludo es la variable, igual lo que estoy haciendo es asignarle a saludo esta cadena, ¿sí? Y entonces, print saludo, imprime hola mundo, ¿está? Pero yo podría tener una variable var igual a 3, ¿sí? De vuelta, var es la variable, igual estoy haciendo la asignación, es un 3, entonces, y puedo escribir directamente print var, ¿sí? No hace falta, ¿qué es lo que cambió acá? Hasta acá esto podría ser muy parecido a lo que era C, porque si saludo es una cadena, cuando teníamos el C, no sé si ustedes lo vieron o no lo intentaron o no, pero si esto era una cadena, le imprimía bien, ¿sí? Obvio, escribiendo printf, poniendo punto y coma y todo. En Python no hace falta punto y coma. No sé si lo notaron ya, pero no hace falta punto y coma. De hecho, no va, el punto y coma no va, ¿sí? No pasa nada si se lo pone, pero no va, ¿sí? En realidad va Y sin punto y profe, coma. ¿Lo escuchas? si lo querés mezclar con texto, por ¿Qué ejemplo, si cosa? querés poner el resultado es Ahora lo bar. vamos a ver. Bueno, primero sí, la palabra se puede hacer exactamente igual que en C. Se puede hacer, pero igual esto no correspondía ahora, pero vamos a hacerlo. Se puede hacer la parte fácil así. Así. Bueno, me comí. Esto no hace falta. Ahí está. El resultado es 3. Eso es 1. Si vos decís, no, yo quiero ponerlo acá. Bueno, también se puede usar lo mismo que hacíamos en C, la forma C de imprimir cosas, que podemos poner, por ejemplo, %d, ¿sí? Pero acá en vez de poner coma, tengo que poner por ciento, ¿sí? Por ciento bar. Resultado termino siendo. Bueno, no importa, ¿sí? Resultado y es como habla yo de esto. El 3 resultado es, ¿sí? Si hubiese dos cosas, en vez de poner, o sea, no hay que poner coma, pero vamos a hacer otra cosa medio rara, si quiero hacer. Por ciento de, o sea, quiero imprimir dos veces el bar, lo que tengo que hacer es poner entre paréntesis, así. ¿Ah? Y así, sí, yo puedo tener todos los por ciento que yo quiera acá, un solo por ciento, y luego separado entre paréntesis toda la lista, así, ahí sí separada con coma, de las cosas que quiero meter allá adentro. ¿Sí? No es la manera correcta, pero la manera que vamos a hacer, la manera Python, la vamos a ver más tarde. ¿Sí? Déjame un ratito. Veamos primero, quiero que veamos algunos tipos de datos primero. Bueno, ¿entendió? ¿Hasta ahí? Sí. No, papá. Bueno, acá está lo de ir para adelante y para atrás en Windows. Bueno, cómo se ejecuta, eso ya está. Bueno, esto es cómo se va a ver en Python. En Windows, digo. Fíjense que yo pongo Python salud.py. Listo. Bueno, en el modo secuencia de comando también pueden instalar algún IDE. Hay IDEs también, obviamente. Hay muchos. Creo que Gini aceptaba Python, el Gini, pero el Gini si lo usan en Linux. Igual es una bosta igual. IDE significa Integrated Development Environment.
bueno, lo hace un poco más lindo trabajar, pero si ustedes, por ejemplo, tienen el editor de texto y le ponen un complemento para highlightear comandos, lo reconoce re bien. Por ejemplo, en el heading. Heading reconoce los .py por defecto, creo. En Windows tienen el Visual Studio Code, el más innecesario de los IDE que pueda haber. Para mí es innecesariamente complicado para compilar un programita en Python. De hecho, se ve que está hecho para otro tipo de herramientas y para trabajar con otras cosas. A trabajar con todo sirve en realidad, porque el Visual Studio Code yo sé que lo usan para C, lo usan para C++, lo usan para Java, para todo. Incluso vos escribís un archivito.py y lo cargas así y te va a decir, che, tenés que instalar el modulito de tal cosa. ¿Sí? Solo te lo carga. Si ustedes quieren aprender Python con un IDE, yo les recomiendo el Tony. T-H-O-N-N-I, Tony. ¿Sí? Lo pueden descargar de ahí, tony.org. Está re bueno, súper minimalista. Es lo único que necesitan para trabajar. Funciona tanto en Python como en Windows. Esta es la web. Si lo quieren bajar en el Windows, directamente tienen el link. Y si tienen Linux, me parece que tiene la forma ahí para instalarlo. Se bajan un paquetito, lo descomprimen y listo. Y no sé si, me parece que está en los repositorios. Es muy probable que esté en los repositorios. Y entonces simplemente lo ven así. Y acá abajo fíjense que tienen el REPL. Y acá arriba tienen lo que ustedes van escribiendo. Ustedes le ponen play y ejecuta. Chao. Y la verdad que está re bueno. Yo lo usé mucho para dar clase. O sea, lo recomiendo mucho y todos los chicos que yo le di clase lo usan esto. Yo espero, si ustedes, digamos, no piensan continuar conmigo después de que termine este curso, pueden usarlo. Si ustedes piensan continuar conmigo, yo les diría, apunten a algo más. Bueno, apunten al BIM, ¿sí? Hacerlo en BIM o hacerlo en Head y compilar la pata. Este está muy bueno para aprender a programar y para usarlo y todo, pero se queda acá. Es como que no da mucho más. Es para aprender, nada más. Bueno, el simbolito de play, bla, bla, bla. ¿Qué terminó esto? Sí. Era medio cortina esto. No le puse mucho juego. Bueno. El REPL. En el print. Anito, ¿eh? Estamos, ¿eh? No me escriban en el chat. Claro, sí, es como un Sinja. Encima hasta tiene la misma forma que yo. Está muy bueno porque es el Tony ese. Es de, no sé si una universidad de... Está hecho tipo, vendría a ser como el de parte, como es la cátedra, una cátedra determinada de una universidad. No sé si es Ucrania o no, Ucrania específicamente no es, pero es por ahí. ¿Sí? A ver dónde. Sony. Python IDE for Beginners, sí, es este. Para esto me acordaba de Ucrania, pero no es de Ucrania. Es de... Acá abajo dice. ¿Dónde está? Estonia, ¿sí? El instituto, ajá. Y después está sponsoreado por Raspberry. O sea, está bueno el proyecto. Y es libre, todo, perfecto. Yo les diría que de verdad, si quieren empezar a probar con pueden usarlo. O pueden tenerlo siempre. No, tampoco les cobran por tenerlo al tono. Yo por ahí cada tanto lo hablo, uso, qué sé yo. Pero no, en general, como hago yo, ustedes vieron cómo yo me manejo, yo uso el BIM y compilo desde el BIM y ejecuto del BIM y listo, chao. Bueno, el IPython, habíamos dicho el print. No, primero vamos con los tipos de datos. Tipos de datos que nosotros vamos a usar. Obviamente tenemos los datos enteros, ¿sí? Entero igual, usted pone entero igual a 3, y listo. El entero ahora se acaba de crear una variable entera que es igual a 3, ¿sí?
obviamente, en el REPL yo pongo entero y me lo va a mostrar. Con tab funciona. Y me lo muestra. Pero esto es solamente porque es el REPL. Si ustedes hacen en Python, simplemente escriben el nombre de la variable, no hace nada. Tienen que poner print entero. ¿Sí? Y ahí sí le va a imprimir el valor. Fíjense que también la diferencia es esta. Cuando aparece el out es porque ahí te está dando el REPL, te está dando una respuesta. En cambio acá, lo que está haciendo es, me está dando la respuesta del Python. ¿Sí? Python, cuando yo pongo esto, escribe un 3 nada más. ¿Sí? Acá tenemos de tipos sencillos, digamos, de tipos simples de datos, tenemos el entero, la cadena, ¿sí? Que dijimos que era una cadena, era cuando poníamos comillas dobles o comillas simples. ¿Sí? Esto es una cadena. El tipo de datos se llama str, ahora se lo muestro. Y después están los float, obviamente. ¿Sí? Los números reales, el 3.14. ¿Sí? Esos son los tres tipos de datos simples que hay. En realidad no son nada simples. Está el número complejo también, que ahora vamos a ver. No me acuerdo si creo que no que tenía que poner sí o sí complejo. Vamos a poner C1 es igual a complex, se pongo 3,4 y pongo C1, ahí está. ¿Ves? Este es el dato complejo. Pero esto se lo podría considerar que no es un tipo simple. ¿Sí? Pero por ahora tenemos entonces el entero, que es tipo int, la cadena, que es tipo str, string, str, y el tipo float. ¿Sí? Como yo sé qué tipos son, yo puedo escribir con una función type de entero, dice int, type de cadena, str, type de el otro era real, ¿no? Sí. Real, float. ¿Sí? Ok. El comando la función esta type está buena porque muchas veces nosotros cuando estamos programando, hay veces que los tipos son dinámicos. ¿Sí? Los tipos son, al ser dinámicos, puede ser que una función me devuelva un tipo u otro tipo de datos. Y dependiendo de qué tipo de datos sea, puede explotar. ¿Sí? Puede explotar si yo trato de hacerle, acuérdense que es de tipado fuerte. Entonces, si yo trato de hacer algo con un tipo que no se puede hacer eso, se rompe el programa. ¿Sí? Se rompe. Y los programas se rompen. Y cuando se rompen los programitas en Python, ahora les voy a mostrar, aparece algo que se llama traceback. Y te da una lista de cosas que fueron pasando desde que se rompió. ¿Sí? Entonces, si ustedes son inteligentes, ustedes pueden aprovechar y leer bien. Vendría a ser como un error de la compilación cuando se rompe el programa. ¿Sí? Pero en vez de simplemente decir violación de segmento, no te dice simplemente eso. Te dice, mira, esto hiciste que no se podía hacer. Ajá. Y esto se fue llamado por esto, fue llamado por esto, fue por esto. Es como que te hace una cadena de quiénes fueron llamando a igual funciones. Entonces vos podés depurar ahí cuál es el error. Puede ser traceback. Cuando empecemos a ver un poco más elaborados los problemas, van a ver cómo se puede aprovechar eso. Pero ahora vamos a ver si se me ocurre cómo romperlo. Bueno, otro tipo de datos, ahora sí ya se me ocurrió cómo romperlo. Otro tipo de datos que tenemos acá son los booleanos, ¿sí? Los booleanos son true o false, ¿sí? Se escribe así true con mayúscula, la T. Entonces tenemos, por ejemplo, prendido es igual a true. ¿Ven cómo se cambió ahí el colorcito? Después entonces, acuérdense que es así nomás, ¿no? O sea, es true. O si no, podría ser false. False, ¿sí? True or false. Y type de prendido es bool. También lo vamos a usar mucho. Y después,
Un tipo de dato que no es tipo de dato es el known, ¿sí? Known es un tipo de dato que justamente es eso, es un no tipo. Vendría a ser como si fuese cuando decíamos void, pero no, esto es más, y es más específico. Vos estás creando el dato, estás creando, pero lo estás creando vacío, vendría a ser, ¿sí? Sin nada dentro. Y es known. Y después está bueno el known porque el known es una muy buena manera de proteger el código para que no tenga cosas que no tiene que tener, ¿sí? Después, bueno, nosotros lo usamos mucho, mucho, mucho. Siempre cuando, por ejemplo, no hay datos, vos decís, bueno, que sea known, ¿tá? Por ejemplo. No, todavía no pudo levantar tal driver. Bueno, el driver igual a known. Todo es igual a known. En vez de poner falso, porque falso es como si... Falso es algo, es lo contrario de verdadero, ¿sí? Entonces tratamos de mantener eso. O sea, una cosa es que sea verdadero, otra cosa es que sea falso y otra cosa es que sea known. Se pueden usar, el known se puede usar exactamente igual en el if como el falso. Está bien eso, pero no es lo mismo, ¿sí? El known es known. Y yo, por ejemplo, podría romperlo. Esto es lo que les mostraba. Yo ponía 3 entero, dijimos que era 3. Entero, más nada. Esto. Esto es el traceback. ¿Ven que dice acá? Traceback. A ver si cierro esto. Dice, siempre les va a aparecer esto. Dice type error, no sé qué. Bueno, este es el error, el tipo de error por el que se rompió, ¿sí? Type error. Es un tipo, o sea, el error es por el tipo, sucedió por el tipo. Y dice traceback, ajá. La llamada más reciente está al final, ¿está? Esto es lo que yo les decía, porque es un traceback, es como que va haciendo un seguimiento de cómo fue toda la cadena de llamadas. Acá fue una sola, entonces hay una sola. Pero puede ser que hayan muchas funciones que se hayan ido llamando y entonces vos podés ir siguiendo quién llamó a quién, en qué momento. Entonces ahí vos podés ver dónde estuvo el error, ¿tá? Y acá dice que, claro, el error de tipo, porque no se puede sumar un entero con un non-type, ¿sí? Non-type es el non es justamente este que yo le puse. Nada. Non-type. Bueno, estos errores siempre le van a vivir apareciendo y usted tiene que simplemente leerlo y fijarse. ¿Qué es? Pregúntate acá. Tranquilo, bueno. Profe, entonces no se puede declarar una variable sin inicializarla, digamos, como en C. ¿Cómo no? O sea, no podés declarar una variable sin darle un valor. Ajá, claro, sí, por eso, pero bueno, pero es dinámico, lo bueno es que es dinámico. Sí, yo no puedo poner, o a lo sumo puedes poder hacer esto. Voy a poner nada igual a none, pero ¿qué pasa? A ver. Hay una función que se llama id que me devuelve la dirección de memoria donde está guardada. Solamente se usa los efectos de probar cosas. Es como tratar de imprimir la dirección de memoria a un puntero. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Pero mira, si yo pongo id del entero, me da ese número. ¿Sí? Esta es la dirección de memoria. Una dirección de memoria pero escrita en un entero. Obviamente en hexa sería capaz que más fácil de entenderlo, pero en realidad no tiene ningún sentido. Si yo digo entero, bueno, vamos a crear otra nueva variable. ID de A. No, A no existe. Bueno, fíjense, me va a decir que no existe. ¿Sí? De vuelta el traceback, ¿no? Hice un llamado de una variable que no existe. Pum, salta un error. ¿Cuál es el error? Name error, ¿sí? ¿Qué pasa? Ajá, el nombre no está definido. El nombre A no está definido. Bueno, vamos a crear. A es igual a no. ¿Sí? Ahora sí. ID de A. Está guardado ahí. Ok. A es igual a 3. Pues sí, genial. Pasé de un tipo known a un tipo 3. O sea, a un tipo entero.
ID de A, me cambió la dirección, lo puse en otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces voy a decir, y bueno, si vos querés crear un tipo de dato bueno, justo el entero tiene otro problema. Todos los tipos de datos que nosotros vimos hasta acá tienen una característica. Miren esto. A es igual a... A es un entero, ¿no? A es igual a 4. Es como que le cambié el valor a A. ¿Qué pasó? Alto 32. ¿Cómo? ¿Cambió la dirección o no? ¿Cambié la La dirección? dirección. Cambié la dirección. Pará. Vamos a hacer que A sea igual a A. O sea, le voy a agregar un 1. A ver. Cargarle un 1. Cambiarle un 1 a tu A. O sea, ahora tiene que ser 5 A. ¿Es 5? Sí, perfecto. Bien, genial. Anda bien. ¿El ID? ¿Qué pasó con A? Cambió. ¿Lo ven eso o no? Todos estos objetos tienen una característica y es re importante. Son objetos inmutables. ¿Sí? No pueden cambiar. Voy a decir, ¿cómo? O sea, vendría a ser como un... ¿Vieron si es constante? Cuando tenemos un valor que es const. Bueno, pero acá muy por debajo, voy a decir, nada, no pasa nada. Yo no te lo voy a... No vas a cambiar de valor. ¿Sí? No cambia de valor, está prohibido que cambie de valor. Bueno, pues yo quiero sumarle 1. Ok, pero lo voy a poner en otro lado. ¿Por qué haciendo Python? Bueno, no sé, las razones pueden ya ser muy locas. Pero si yo sumo a un entero un número, está bien, listo, ahora el entero vale 5. Pero en realidad lo que está pasando es, toma el valor de A, que era un 4 acá, le va a sumar un 1, ok, ahora 5, y se lo asigna a A. Pero A, dijimos que era dinámico, ¿se acuerdan? O sea, yo podía ponerle acá A es igual a hola. Sin ningún problema. Obviamente, ¿qué pasó? Me cambió de dirección. Entonces, obvio que cambió de dirección porque le cambiaste de tipo, cambió todo. Bueno, ya sé. Pero si A era 4, ¿sí? Y yo le sumo 1, más igual 1 también vale. ¿Sí? A vale 5, pero está en otro lado de vuelta. ¿Sí? Me lo cambia el lugar. ¿Está? ¿Por qué? Porque el entero es un objeto que tiene una característica. Hay objetos que son mutables y hay otros objetos que son inmutables. Los objetos inmutables no pueden cambiar de valor. Si no pueden cambiar de valor, no quiere decir que no puedan cambiar. Sí pueden cambiar, pero se van a otro lado. ¿Sí? El objeto ese que nosotros creamos con un 4, si yo le hago algo a ese objeto, por ejemplo, sumarle un 1, ese objeto ya no va a existir más. Va a ir a otro lado y se va a guardar en otro lado y va a ser un nuevo entero, un nuevo valor A. ¿Está? ¿Se podría traer el valor anterior a A? ¿A un valor anterior que está guardado en otro lado? ¿O no? También esas cosas también se pueden hacer. A igual a 3. B igual a A. ID de A. Bien. Para un poco. ID de B. Chan. ¿Qué pasó? A y B. Son lo mismo. Claro, A y B están apuntando al mismo lugar. Entonces yo te digo, pará. ¿Qué pasa si yo digo que A vale 4? ¿Qué pasa con B? B Sí, también. la misma idea que era de A anterior, pero A cambio de idea, ¿o no? O sea, ambos van a cambiar de dirección. Creo que B A la sigue misma. apuntando al mismo lugar. ¿Qué pasó? ID de B, No, va a valer 3 de vuelta. claro, ID de B quedó apuntando, es como que, claro, el ID de B no cambió. Pues yo a B le asigné, como que le asigné una dirección. Cuando ustedes están haciendo esto, es que ustedes están diciendo, ajá, ok, vos a apuntar acá. Entonces, es como que esto es parece que estamos trabajando con puntero en realidad. ¿Sí? Y medio raro. Pero bueno. Después van a ver que para algunas cosas esto va a ser más trágico. ¿Está? Para algunas cosas esto va a ser más trágico, cuando veamos algunos datos. Entonces, A estaba en este 4. Yo le dije que apunte a... Bien, que B sea igual a... Ok, pero yo cambié a...
Bien, cambió A. Pero no cambié B. ¿Sí? Y cuando A le puse un 4, ¿qué pasó con A? A se fue a otro lado. Pero es como que yo no refresqué esto. A quedó, o sea, B quedó en a donde estaba apuntando A. Era viejo. Eso para que vean que, o sea, dentro de todo se puede seguir trabajando como ustedes piensan que se tendría que trabajar. ¿Sí? No sé si me explico. También son en las direcciones, cuando hicieron este A igual a B, no le cargaron un valor de 3 a B. Le dijeron que B apunte al mismo lugar donde estaba apuntando A. Ahora, ¿qué pasó? Cuando yo le puse a A, le puse un 4, A es inmutable porque es un entero. ¿Sí? A es inmutable. Entonces, ¿qué pasó con A? Se fue a otro lado. ¿Sí? Pero este 3 estaba todavía apuntado, por alguien, por B. Entonces quedó apuntado por B. ¿Está? Quedó apuntado por B. Hay algo que se llama acá en Python como que hay un contador de referencias. ¿Sí? Si yo tengo varias variables que se llaman objetos, varios objetos apuntando a un tipo de dato determinado, es como que se van incrementando los contadores. ¿Sí? Cuando ese contador llega a 0, que quiere decir que ya no hay nadie apuntando, ahí recién se destruye ese objeto. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Entonces ahí sí es como que sí, de verdad murió. Pero mientras haya alguien apuntando, todavía no se destruye ese objeto. Porque antes, cuando yo a A le cambié de su valor, este 5 acá fue destruido, ¿sí? Y me fui a otro lado. ¿Ven? Pues acá estaba apuntado a un lugar y me fui a otro lugar. ¿Qué pasó? Nada. Se destruyó este objeto 5 y se creó este objeto hola en otro lado. En otro lado. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esto? Se destruyó. Hay un programita que se llama Garbage Collector, que Python va recogiendo toda la basura que quedó por todos lados, ¿sí? De objetos perdidos, de objetos que no están apuntados por nadie. ¿Sí? ¿Se entiende? Garbage Collector. Bueno. Está complicado. Nada, es re fácil. Nada más que esto les puede pasar, pueden tener algunas reacciones que ustedes no esperaban nada más. ¿Está? Como por ejemplo esta, que yo les dije acá. Si ustedes se fijan, che, B vale 3, pero si yo no les mostraba esto para ustedes en su vida, iba a seguir diciendo, pero yo lo que pasa es que le cargué el 3, le cargué a B, pero le cargaste simplemente un 3, le cargaste este 3. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? No es solo un 3, es ese 3. Es exactamente ese 3. Entonces es como si fuese que lo está apuntando. Bueno, los floats real, vamos a ver el ID real, no me acuerdo si eran inmutables. Yo supongo que sí, no, real. Real es igual a 3. ID real. Ahí cambió, ¿ven? Me lo mandó donde estaba de antes. Mirá qué gracioso. Casualidad nomás. Lo dejo, bueno, voy a reciclar un poco. Pero real estaba acá, valiendo 3.14, después lo transformé en 3 y me lo mandó a otro lado. ¿Sí? Entonces es inmutable. Y las cadenas también son inmutables. Las cadenas son re inmutables. Las cadenas, tenemos la cadena. A las cadenas yo las puedo desindexar. Por ejemplo, puedo decir cadena 3. Cadena 3 es la O esta. ¿Sí? Pero son inmutables, yo no la puedo cambiar. Pasarla a una O mayúscula. Vamos, una O mayúscula. ¿Está? Yo puedo traer un elemento de esta cadena, pero yo no lo puedo cambiar. Yo puedo traerlo, nada más. Yo puedo verlo, pero no lo puedo cambiar. ¿Ah? La cadena es la cadena. Y la cadena sigue siendo la cadena, obviamente.
Y en esa desindexación, yo puedo traer, por ejemplo, el primer elemento, como C, digamos, Python está escrito en C. O capaz que los nuevos Python ya están escritos en Python, pero Python comenzó escribiéndose en C. Yo puedo tomar los índices como yo quiera, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, escribir el 0, el 1, el 2, todo lo que yo. Pero tiene una característica. Puedo empezar al revés también. Yo pongo -1 es el último. Pero el último, ¿sí? Entonces, y obviamente puedo retroceder -2, por ejemplo. Cadena -3. O sea que puedo ir para un lado o para el otro. ¿Sí? Si yo tengo por ejemplo, tiene ahí la cadena. Se puede preguntar por el tamaño de la cadena con len. Len de cadena, 18. Bueno, entonces yo puedo traer el 17, es la A. Yo creo que el 18, tick, index out of range. Inmediatamente, vieron que antes con el C podía tener algo que esté ahí siempre y cuando no se exceda los límites del programa, qué sé yo. Bueno, no, acá no. Acá vos te excediste de la cadena, chao. ¿Ah? Pero el último lo puedes traer con el -1 y listo. Bueno, y Python lo que tiene con las cadenas y con después otro objeto que se llama listas, que también vamos a ver que también se puede hacer, es que se pueden hacer slice, ¿sí? Se pueden hacer slice, que son cortar pedazos usando un cosito, un operadorcito que se llama el 2 puntos. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, cadena, y digo, todo, con 2 puntos, o bueno, podemos agarrar y decir, vamos a ir desde el carácter 4 hasta el carácter 7. El 4 lo considera y el 7 no. O sea, es -1. O sea, va a ir desde el 4 al 6. O sea, que me va a traer 2 caracteres. El 4, el 5 y el 6. No, 3. ¿Sí? ¿Se entiende? El 4, el 5 y el 6. El 7 no. Justo me trajo el espacio. Bueno, buena suerte. Que es este. Bueno, vamos a traer este 1. Entonces este 1 tendría que ser el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 8 es este. Entonces este es el 8. El 8. 8, 9, 10. Entonces yo tendría que poner el 11 acá para que me traiga el 1. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo puedo... Acá puedo poner también... Creo que me podría poner ir saltando. Por ejemplo, podría ir acá. Me parece que era poniendo así. A ver ahí. Ahí está. De 2 en 2. Entonces me trajo el U y la A. ¿Sí? O podría, por ejemplo, escribirlo al revés. Voy a ir desde el 11 hasta el 8 menos 1. Bueno, ahí cambió, me está tomando el AN-U ese, pero comenzó desde acá. Ah, porque comenzó en el 11. El 11 sí cuando yo pongo el primero sí lo toma. Entonces yo tengo que empezar desde el 10 y acá ir hasta el 7. Ahí está. Ese es el 1 al revés. Está bueno el uso de cadena. Algo que no entendí. ¿Qué hace el último? ¿El último? El último es el paso. ¿Cómo va? Es cómo hace este recorrido. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ir desde el 0 hasta el 10, pero de 2 en 2. O sea, me comí la S, la O, sí me imprimió el espacio, me comí la E, se imprimió. Sí, ya, ¿no? Este va de 2 en 2. Es como el string reverse, ¿no? ¿Cómo? Es como el string reverse. No sé. No sé a qué te refieres.
Es NREF, creo que se llama la función y te invierte los caracteres. Bueno, pero no, ese es el que te invierte los caracteres, es este. Si le pones un paso -1, si pones que comience en algún lugar. No, este es simplemente el paso. ¿Sí? Este es el paso. Este es el paso, este es el inicial. Este es el final +1, vendría a ser. O sea, voy a ir hasta este -1. Y este es en qué cantidad. De a cuánto en cuánto voy. ¿Sí? Yo puedo omitir cualquiera de los cositos. Por ejemplo, si yo no pongo el comienzo, me toma desde el comienzo. Y si yo no tomo el final, me toma hasta el final. Pero yo puedo poner, por ejemplo, cualquier cosa adelante. ¿Sí? ¿Se ve? Generalmente se usa así. Se usa, por ejemplo, desde tal carácter hasta el final, o los últimos 3 hasta el final. ¿Ven? Eso es para calcular los últimos 3. De los últimos 3 hasta el final. Esta se puede jugar así con las cadenillas. Pero no se puede cambiar. Acuérdense, el cadenas son inmutables. Estamos con las cadenas. Vamos a ver un cachito los print. Casi nunca. Bueno, el scam, el equivalente al scam, medio que sí, lo vamos a ver, pero casi no se usa para nada. Casi no, o sea, se usa muy poco. Se usa muy poco, a menos que algún programa que sea súper de juguete, ¿no? Porque yo en general, yo si tengo que sacar un dato a algún lado, o nosotros en nuestro proyecto en particular, si tenemos que sacar los datos a algún lado, sacamos un archivo, o lo sacamos de la parte gráfica. ¿Sí? No se queda el cursor esperando en la entrada. Pero las cosas que nosotros carguemos, se cargan con input. ¿Sí? Hay una función que se llama input. O sea, aparte está el print, está el input. Entonces nosotros vamos a cargar en var una variable. Si nosotros simplemente ponemos esto, ahí se queda esperando, ¿ven? Que yo escriba algo. 3. Bien. Var. Ojo que, miren esto. Se cargan en forma de carácter. ¿Sí? Type de var es string. ¿Sí? Dale. Type de var es string. Var es una cadena. La carga es una cadena. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos que, si nosotros esperamos cargar entero, nosotros tendríamos que transformar el var en entero. Eso es bastante fácil porque está el int, una función que se llama int, que transforma lo que nosotros querramos en un entero justamente. ¿Sí? Y lo mismo para transformar cualquier entero. Si yo, por ejemplo, tengo que var es igual a 3, ¿sí? Var, fíjense que al no ponerle las comillitas, ¿sí? Es porque es un entero. Pero pueden chequear con var. Sí, type int. Luego pone str de var. ¿Sí? Y fíjense que ahí sí les pone las comillitas. ¿Ven? Esto no lo transforma a var porque no se lo asigna a nadie. ¿Sí? Yo tendría que hacer var es igual a str de var. Var es igual a str de var. Y ahí sí, var, ahora sí es str. O int, y se transforma en int. ¿Sí? ¿Qué decía esto? Profe, Sí. lo mismo para hacer esa especie de cast, que en realidad la función index está para doble y float. Float, doble no existe acá. Y float, ¿se puede convertir en float? Sí, te puede transformar en float. Si yo, por ejemplo, sí, hasta sería lo recomendable, por las dudas, siempre transformar en float y después en int incluso. Entonces, si var es igual a 3.14, no, a 3, float, var. Ahí. ¿Ven? Ahí lo transformó
en un float a algo que era un int. ¿Tá? También si yo pongo 3.0, var es, el tipo de var es float. Y si le pongo así, el tipo de var es int. ¿Tá? Puedo ponerle el 0 también, ¿no? No hace falta simplemente el punto. Bueno, volvamos con el input. Entonces, el input, ¿qué es lo que ustedes harían en cualquier lado? Es escribir el print y después el input. Bueno, el input en realidad tiene una función que es, o sea, tiene una forma de usarse que no hace falta escribir el var es igual a input. Ahí está. Yo acá puedo mandar una cadena. Ahí está. ¿Ven? Está bueno eso. Pero si yo, por ejemplo, quiero ingresar la nota, ahora acuérdense que var es una cadena. ¿Sí? Hay que transformarla en entero si yo quiero usarla. Por ejemplo, compararla para saber si está aprobado o no está aprobado. Ojo el tiempo ahí. Bueno, ese es el input. No tiene más secreto, simplemente acuérdense de eso, que es... Un entero. ¿Cómo? ¿Cómo harías para transformar el 10, que es una cadena, en un entero? Con int. Ahí la parte más fácil es poner el int acá, pero esto puede traer un riesgo. Ingresa la nota, entonces yo si ingreso un 5, var es 5. Type de var es entero, ¿sí? Pero tiene el riesgo de que yo imprima algo con flotante. ¡Pum! Se rompe. ¿Sí? Pues se rompe porque la función int no puede transformar una cadena que tiene un punto. ¿Sí? Por eso se rompió. Entonces, lo que se hace en estos casos es meterle un float adelante. Porque el float sí puede transformar una cadena con punto. Es medio raro lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, esta es la salida fácil, la más fácil, aunque no siempre lo más fácil es lo más lindo. E ingresa la nota. Si yo pongo 3.14, var es 3. ¿Sí? Porque yo pedí una nota. Y la nota tiene que ser entera, lo lamento. ¿Está? Esa es la diferencia. Pero no se rompe. Pero con eso no se rompe. Y si yo imprimo y si yo cargo un 3, var es 3. Y si yo cargo, pero como siempre, si yo cargo una letra, obviamente que se rompe. No se puede convertir en una cadena. Bueno. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Bueno, esto, ¿cómo solucionar este problema de las cadenas? De que yo ingrese una cadena y se rompa, lo vamos a ver después que veamos if. Cuando veamos el if, vamos a solucionar ese problemita. Necesitamos ver el if primero. No tengo que decirle, che, bueno, si es una cadena. ¿Está? Pero vamos a preguntar algo con type, justamente. Una cosa así, ¿sí? Is type de nota. ¿Sí? Algo así vamos a preguntar. Bueno. Y obviamente el print. Vamos a cerrar con esto, con el print. Lo que ustedes pueden hacer en su casa es ver todos los operadores. Yo les dije que esto lo usaba como calculadora, ¿no? Entonces yo puedo usar directamente 3 más 5, ¿sí? O puedo poner, qué sé yo, puedo sacar nota es igual a, nota 1 es igual a 3, nota 2 es igual a 5, y puedo hacer nota más nota, era nota 1, más nota 2, más nota 2, o lo puedo imprimir ahí, o lo puedo cargar en otra variable, ¿sí? Y lo pueden usar también, bueno, esos son los operadores, ¿no? Está la división. La división es una división, en este caso, la división no es división entera, es división real. O sea que yo tengo la suma, typo suma, es entero, ¿sí? Type 2 es un entero. Entonces, si yo hago suma
dividido 2 es float, miren, ¿lo ven? ¿Ven que me hizo flotar, me lo hizo flotante? Aunque la suma era suma, y el 2 era entero, si los dos eran enteros, y yo los dividí, no me hizo la suma entera como en C. Para hacer la suma entera, yo tengo que poner 2 barras. ¿Ven la diferencia? Veamos, a la nota 1 en vez de... o a la nota 2, vamos a ponerle 6. 6 y 3 era. Sí. Suma. Suma igual a 9. Ahora, suma, entonces, dividido 2, 4. ¿Ven? Bueno, las reglas de precedencia son iguales que las de C. En general, los comandos que existen más o menos. Hay algunos que no vimos. En realidad los comandos acá no hay operadores de memoria, como no hay operadores de esos raros, entonces como que se simplifica mucho la lista. ¿Sí? Se simplifica mucho la lista. Sí hay, por ejemplo, nuevos operadores, como por ejemplo el exponente. El exponente son dos asterisquitos juntos. Suma, fíjense que suma es 9, ¿sí? 9 al cuadrado, 81. Entonces, 3 al cuadrado es 9. Pero está bueno porque también podemos escribir cosas como .5, así. ¿Sí? La raíz de 2. ¿Ah? O sea, como calculadora está muy bueno. Bueno, ahora sí, para cerrar. Se pospone el cierre. Yo tengo, por ejemplo, esto. 3 más 4. 3 más 5, 8. Y yo quiero cargar el último número que calculé, pero cuando lo estoy usando como calculadora, yo puedo usar el guión bajo. Pero esto es solamente en el REPL, ¿sí? Y me parece que solamente en el IPython. Quiero hacer dividido 2. ¿Ven? El guión bajo es como que quiere decir el último resultado. El botón answer de la calculadora. ¿Sí? Porque ahora answer es 4. ¿Sí? Entonces yo hago answer dividido 2, me da 2. Está bueno por ahí cuando, insisto, no lo uso calculadora del iPython. Y generalmente me queda tengo más cerca la computadora que una calculadora o el teléfono, así que cuando alguien me dice, che, ¿cuánto es tanto? Bueno, ahí voy. Bueno. ¿Qué más? Ah, sí. El print. En el print hay varias maneras de usarlo. Primero la que ya vimos. Por ejemplo, si tenemos var, que es un 3, simplemente poniendo print var, ahí tenemos un 3. ¿Sí? O podríamos poner, también se puede mandar directamente con coma algunas cosas. O var, o una cadena, como pusimos hoy. O una cadena adentro, ¿sí? Esto que vamos a usar en el print, en realidad es una característica que tienen las cadenas, ¿sí? No es una característica del print en particular. Es algo mágico que tienen las cadenas. Yo te digo, yo tengo una cadenita. Voy a poner resultado, mensaje resultado. MSG, resultado. Entonces voy a poner el resultado acá. Resultado es %d. ¿Está? Entonces, el MSG resultado es ese. Y me transformó la cadena y me creó una cadena nueva ya de esa forma. ¿Sí? Entonces, no es que cuando yo escribo esto, es una característica que tiene el print. ¿Sí? En realidad yo estoy creando una cadena y se la estoy mandando a print. ¿Está? Esta es una característica que tienen las cadenas, no print. El print imprime lo que yo le mando entre paréntesis. Chao. Si es una cadena, si es una variable, una variable.
Chao. Son muchas cosas, te imprimen muchas cosas. Separar por un espacio. Chao. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Sí. Y si le cambias el valor a var, ¿te lo va a cambiar ahí adentro también? No, cuando yo armo la cadena, se arma la cadena y se arma la cadena como está. ¿Sí? Está. Var es 3, entonces yo le digo que no, que var sea igual a 4, bueno, pero MSG, resultado, es la cadena, el valor que yo armé de la cadena. ¿Sí? Está. Bueno, Pregunta, y profe. sí. ¿Hay diferencia entre usar el %d y no usarlo? No, es como vos quieras armar la cadena nada más. Con el % de vos podrías hacer lo que jugábamos con el MSG resultado. El % de puedes agregarle qué sé yo, el 3-0, por ejemplo. String 3. Era así, ¿no? No, era 0,3D. ¿Ves? Y si no lo usas. Y, otra cosa. Eso sí. Una cosa es en el print y otra cosa es acá. Si yo acá, esto sí es diferente. Esto no está bien. No es que no está bien. Está haciendo otra cosa. ¿Sí? Esto está haciendo otra cosa. MSG. ¿Ah? Después lo vamos a ver qué es eso. Una cosa es, yo les dije, el print te imprime una cadena o un objeto que vos quieras. ¿Sí? Joya. Si vos tenés más de una cosa, la separás con coma. Joya. Esto funcionaba. Acá funcionó. Esto, ¿no? Separado por un espacio. Listo. Ahora, si vos querés una cadena, te imprime una cadena especial, bueno, armarla. Y te la imprime. ¿Sí? Como por ejemplo acá. O directamente en el mismo print, acá. Y el valor cuando yo armo la cadena es el que queda. Listo. Pero ya, separar con comas, ya ahí no estás armando una cadena. Vos, mensaje resultado ya no es una cadena. ¿Sí? ¿Qué es mensaje resultado? Es una tupla, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Eso va a decir, ¿qué pasó? Y mensaje resultado ya no es más una cadena. Porque yo puse esa coma ahí. Entonces, si yo ponía esto, sí, era una cadena. ¿Sí? Ahí, sí es una cadena. ¿Ven? Porque yo armé la cadena y después se la cargué a un mensaje resultado. O armé la cadena y después la imprimí. ¿Ok? Pero no es lo mismo que hacer esto. Esto separar con coma, sí está bien cuando lo pones como argumentos para el print. Cuando vos lo pones a un objeto y empezás a agregarle cosas separadas por coma, estás armando una tuple. Que vamos a ver la que se viene que es. ¿Sí? ¿Qué es lo otro? Ok. ¿Qué es lo otro? Bueno, con el tema del print. La otra manera de imprimir cosas es con algo que se llama cadenas formateadas. ¿Sí? Hay dos pasos intermedios que no vamos a ver porque fueron cosas que fracasaron en el intento. Después capaz que las pueden llegar a ver y de última me preguntan si lo ven. ¿Qué pasa? Veámosla. Si tenemos una cadena, por ejemplo, así, vamos a crear una cadena, ponemos entre llaves, ponemos llaves así, ponemos resultado es, dos puntos, y ponemos llave, tantos goles. A esta cadena, yo le puedo decir punto format, ¿sí? Y lo que yo ponga acá se va a llenar ahí. ¿Sí? Por ejemplo, bar. ¿Ven? Entonces, yo podría poner, por ejemplo, así. Entonces, yo ahí que hago y tendría que poner, creo que necesito ponerlo entre. Así se enoja. Sí. No se enoja. Pero hay veces que se pone así. Como si fuese una tuple, justamente. Ahí está. Ahí se rompió. No era así. Así, sí. No es como el %. ¿Ven? Y entonces es como que se van. Cada uno de estos se va cargando donde va. ¿Entero cuánto era? Entero 3. Bueno,
Entonces acá vamos a poner entero, para que vean algo. ¿Ven? 4 goles, 3 penales. Pero yo creo que incluso podría poner acá, entre paréntesis, los índices. Ahí le cambio el orden. Le digo, este vendría a ser por defecto, arranca 0, 1, 2, y va a ir completando como completa como si fuese el % D del C. ¿Sí? O puedo yo ponerle el índice de lo que yo quiero ahí. ¿Sí? Y digo, no, primero al último. Porque es 1 el último, justo acá, ¿no? No sé si vale, la verdad que esto nunca lo probé, si vale el -1 como índice. A ver, no, mira, ya cambió el colorcito, se ve que no. ¿Ven? Ese funciona con índices comunes, ¿no? Bueno. Esta es una forma de lo que no se usa. ¿Sí? Esta es una forma, pero que no se usa. Va, ninguna de las dos, no. Ni esto tampoco, esto tampoco. Lo que se usa ahora es algo que se llama cadenas formateadas, que es mucho más fácil y es mucho más corto. Que es lo siguiente. Si yo quiero escribir var y entero, entonces lo que yo hago acá es poner así. Comienzo la cadena con una letra F del lado de afuera de la cadena. Esto es muy raro. O sea, del lado de afuera de la cadena, arranco con una F. Y acá dentro de las llaves directamente le pongo qué es lo que yo quiero poner ahí. Por ejemplo, var. Y por lo menos, y acá entero. Entonces, cuando tiene la F afuera de la cadena, cuando aparece una F, porque fíjense que la F está afuera de la cadena, o sea que no es una cadena, es un carácter. O sea que el compilador espera que después de una F haya un punto y coma. Si F no es una variable, espera que haya una comilla al ladito, ¿sí? Si F es una variable, y entonces va a dar error porque dice que quiere que haga entre F y esta cadena. Así que esto funciona así. F, comillita, resultado de esta, Y lo pega, ¿ven? Va y busca el valor de var y reemplaza las llaves y var por el contenido var. Y va y busca el valor de entero y reemplaza las llaves y entero por el valor que tenía entero. Y obviamente que esto lo podemos imprimir. O asignar a una variable, ¿sí? Vamos a poner print. O vamos a poner msg igual a tanto. ¿Sí? Esta es la forma, digamos, más nueva y que en la actualidad es la que se usa para imprimir. El lenguaje es un lenguaje nuevo, así que hay muchas cosas que se van cambiando y evoluciona muy rápido. Está cambiando. No es como el C. Bueno, en ese aspecto, eso justifica un poco por qué nosotros dijimos, che, pero estamos usando el estándar C99. Sí, porque las cosas van cambiando mucho y hay cosas que después resulta que después se vuelve para atrás o qué sé yo. Hubo cosas en C que se han vuelto para atrás. En el estándar, por ejemplo, en el estándar 2016 o 2018, hubo cosas que se volvieron para atrás y no funcionan más en los estándares nuevos. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, porque se ve que algo no funcionó, no era una buena idea, hubo algunos rechazos, qué sé yo, entonces se volvió atrás y se sacó del lenguaje algunas características. Bueno, acá nosotros estamos, este lenguaje es muy nuevo, nosotros estamos muy arriba de la cresta a la hora, vamos usando las últimas versiones, así que bueno, hay cosas, ahora funciona esto, listo. Después, cuando haya una cosa mejor, vemos que se usa. ¿Está? Perfecto. ¿Espera solamente comilla simple o también sirve para comilla doble? ¿Qué cosa? Se pone la F. Igual es lo mismo la comilla simple que la comilla doble, ya les dije. Es lo mismo la comilla simple que la comilla doble. Pero siempre en todo en Python es así. Es lo mismo la comilla simple que la comilla doble. ¿Sí? No hay diferencia, no hay en absoluto diferencia. Bueno, faltaba algo que cuando hagan, por ahora pueden jugar con esto, con el IPython o con la compilación, pero también los comentarios se hacen con comilla, con el ampersand, ¿sí? ¿Ven que escribe diferente? ¿Sí? En el archivo también lo hace así, es comentario.
O hay comentarios, ya sea con comilla simple o con comilla doble, triple. Pero este es un comentario multilínea. ¿Ven? Bueno, ahí se lo imprimió, pero ese es un comentario multilínea en el programa. ¿Sí? Lo que pasa es que también se lo puede considerar como un texto. Como un texto, va a haber algunos casos particulares en donde lo toma como si yo se lo asigno una variable, lo toma como un texto. Si yo no se lo asigno una variable, lo toma como un comentario. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos hoy. ¿Alguna pregunta?